Hermano, buenas noches. Hoy vamos a entrar a un tema clave para entender el verdadero evangelio con nuestro querido hermano Henry Páez nuevamente. El título es La justicia de la ley versus la justicia de la fe. Muchos creen que obedecer la ley salva y otros piensan que la fe elimina la ley. Pero la Biblia muestra algo más profundo. La ley revela el pecado y la fe nos une a Cristo, quien es nuestra justicia. La pregunta hoy es, no sé si la ley es buena o es un signo bueno o malo. ¿Puede la ley justificarnos delante de Dios? O vamos a poner ese tema en las manos de Henry. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Hola Hola Brenda, Brenda, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Un abrazo, Bien, Dios te gracias a bendiga. Dios. También, también a ti. Y qué lindo que vamos a tocar este tema. Bueno, yo aquí voy a escucharte con mucho atento y atención y aprender. Y el tiempo es tuyo. Amén. Vamos a orar. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por la bonita oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra con el anhelo de aprender, Señor, de ser enseñados por ti. El único maestro auténtico y genuino es tu Hijo Jesucristo. Y nos colocamos en las manos de Él para que tu Espíritu guíe nuestras mentes, nuestros corazones y podamos encontrar aquello que estamos buscando, que es recibir tu justicia que es por la fe. Danos tu bendición y bendice a cada hermano que escuche este tema. En el nombre de Jesús, Amén. 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 Bueno, Brenda, eh, como bien decías, los creyentes tenemos dos opciones. Una es entrar en un sistema falso de salvación por obras, que es en el que entran la mayoría de los adventistas del séptimo día o entramos. Y digo entramos porque personalmente yo estuve en esa experiencia por varios años, hasta que me encontré con la verdad revelada en la escritura y el espíritu de profecía. Pues por un lado tenemos a aquellos que dicen, no, la gracia, la fe es la que nos salva, ya no necesitamos la ley, porque somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces desechan la ley de Dios. Pero por otro lado tenemos otro grupo no menos equivocado que dice, bueno, pues yo voy a salvarme por la ley y voy a tratar de justificarme por la ley. Y entonces empieza a trabajar en aras de encontrar una justificación aparte de Cristo, pero sí en la ley. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta noche. Y por eso el título del tema es La justicia de la fe versus la justicia de la ley. Entonces lo que vamos a tratar de armonizar en la escritura es ¿cómo podemos nosotros, en qué momento podemos caer? Porque, ¿sabes algo? Es que es imperceptible. Uno empieza a caer en un sistema de salvación por obras casi que sin darse cuenta. Es algo increíble. Es algo que se hace de una manera tan imperceptible que uno ni siquiera se da cuenta. Y yo quisiera pues iniciar con esta cita que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 21. Y quisiera que en base a esto, pues empecemos a tener, como siempre lo hacemos, no un monólogo, porque no quiero estar así, quiero que hayan preguntas y que podamos indagar. La escritura dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo.
Qué interesante lo que escribió Pablo a la iglesia de Galacia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Ahora, ¿qué nos dice eso? Bueno, nos dice que si la ley es la que justifica al pecador, entonces ¿para qué el sacrificio del Hijo de Dios? No tendría sentido. Pues lo único que necesitaríamos sería la ley y obedecer esa ley, luchar por obedecer y guardar esa ley, y ya el sacrificio de Cristo sería algo que no tendría sentido. Y exactamente por eso Pablo dice, si la justicia viniera por la ley, entonces en vano murió Cristo. Ahora, por qué Pablo le escribe esto a los creyentes de Galacia? Porque los Gálatas habían empezado a introducirse en un sistema de salvación por obras con las cosas buenas. Es decir, hay dos tipos de creyentes cristianos. Unos son aquellos que buscan salvación por obras en la penitencia, en la hostia, en las oraciones a los santos, a los así llamados santos, ¿ve? En ir a pagar eh, misas, y todos tratan de, en la confesión, de buscar perdón a través de eso. Estamos hablando de los creyentes católicos, ¿cierto? Pero ahora tenemos otro tipo de creyente. Este es un tipo de creyente que ha recibido la verdad, es decir, que ya no guarda el domingo, sino que ahora sabe que el día de reposo de guardar es el sábado, el día bíblico, el cuarto mandamiento. Y este creyente ahora conoce la verdad revelada en la ley de Dios, pero de alguna manera, en algún momento de su experiencia, en algún momento de su experiencia, dejó de contemplar a Jesús, tener una relación con Jesús, y ahora trata de guardar la ley esperando que ella lo salve. Así que tenemos por un lado al católico que está buscando salvación en ritos y formas de culto totalmente paganas, es decir, traídas del paganismo, de la cultura griega, de los babilonios, de Mesopotamia, de los romanos, de los persas, porque es una mezcla de todo ello, ¿no? Pero por otro lado, ahora tenemos al creyente que recibe la verdad, pero que ahora está tratando en sus propias fuerzas de obedecer la ley, de guardar la ley, y convierte a la ley en su salvador. Y por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, ¿cuál justicia? La justicia imputada y impartida, la que nos da el Señor. Entonces en vano murió Cristo. Pablo le está diciendo, si la ley es la que nos justifica, pues bueno, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino el Hijo de Dios a morir? Esto es bien interesante y creo que vale la pena poder de alguna manera enfatizar en esto. Así que tenemos aquí un tipo de creyente que está tratando de buscar justificación en el mandamiento. Entonces, te voy a hacer una pregunta que creo que es valedera. Vamos a hablar de una persona que no es adventista, no conoce la verdad del sábado, no conoce la verdad del santuario, es ignorante del mensaje de los tres ángeles, pero es una persona que moralmente es íntegra, es decir, nunca ha matado, es una persona honesta en sus negocios, no le quita 100 pesos a nadie, no defrauda a sus trabajadores,
es un buen esposo, buen padre, no es un adúltero, no es un fornicario. La pregunta es, ¿esta persona observa la ley? ¿Qué tú dices? Bueno, ser moral no equivale a ser justificado. Pero la pregunta es, ¿esa persona observa la ley porque esa persona no mata, esa persona no roba, esa persona no adultera? Podríamos decir que esta persona es un observador de la ley, Ujú. no guarda el sábado, pero no roba, no mata, no adultera. Pero la cuestión es que está sin Salvador. Entonces, esa persona podría decir que eso, que se va a salvar por eso, por no matar. No, es que yo me voy a salvar porque no he matado. Bueno, pero es que el mundo está lleno de gente que nunca ha matado y sin embargo se van a perder. Porque todos los que Porque están para bajo la ley. salvarme, Ujú. ajá, para salvarme necesito la justicia de Dios, que como decíamos en el tema anterior, se reveló en su Hijo Jesucristo. Es decir, para salvarme necesito a Jesús. Él es mi Salvador. Amén. Porque entonces cualquiera podría decir, no, yo voy a ir al cielo porque yo no mato, yo no adultero, yo no robo, yo guardo el sábado. Pero no, necesitas tener a Jesús y su justicia, porque solo Él justifica al creyente o al pecador de sus pecados. ¿Y vas a comentar algo? No, yo estaba por decir que todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a morir. O sea, al final, parece que eso es lo que dice Romanos 2:12. Ujú. ¿Cómo explicas Sí, claro eso? que sí. Pero también dice ahí que los gentiles que no conocen la ley, Ujú. guardan la ley. Mm. ¿Ve? Entonces, pero, ¿qué es de un gentil que guarda la ley pero no tiene a Jesús en su corazón? Es decir, tal vez moralmente tenga una norma moral de decir, debo ser un buen esposo, Mm. no puedo defraudar a nadie, pero está lejos de Jesús. Y ese es el punto. La experiencia de ese gentil puede ser la experiencia de un adventista que está tratando de guardar la ley para ser justificado en ella, independiente de Jesús. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo, Brenda, explica en Filipenses 3, capítulo 7 al 10. Mira cómo Pablo habla de esto, porque es la experiencia de él, es decir, Pablo pasó por esto, experimentó esto y vio los fracasos de vivir en una experiencia donde uno cree que la ley lo va a salvar. Dice Filipenses 3 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquí Pablo introduce un elemento y es el amor hacia Cristo. Y luego dice, para ganar a Cristo, es decir, que por su amor él pueda ganar a Cristo y Cristo vive en su vida. Y luego dice algo interesante, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, aquí Pablo plantea algo interesante, y es que dice que hay un tipo de creyentes que está
recibiendo la justificación a través de la fe en Jesucristo por amor a Él, y otro tipo de creyentes que está tratando de ser justificado por la ley. Por eso él dice, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley. Ahora, ¿cuál es la propia justicia del adventista del séptimo día que se basa en la ley? El que está desconectado de Jesús, pero cree que el sábado lo va a salvar. El que está desconectado de Jesús totalmente, pero cree que asistir a la iglesia lo va a salvar. El que está desconectado de Jesús, pero cree que su sistema religioso, su organización, su grupo de sostén propio, lo va a conducir al cielo. Entonces, esto es una experiencia que no es solamente para el adventista denominacional, por así decirlo, que tiene una vida donde simplemente ve por los ojos de sus líderes religiosos y camina sin ni siquiera ver lo que dice la escritura. Esto es algo que nos involucra a todos, estemos donde estemos, ya sea que estemos en la denominación o estemos fuera de ella en un grupo de sostén propio, igual podemos estar en la experiencia falsa de la justicia por obras a través de la ley. Desconexión total de Jesús, salvación por obras en algo bueno, la ley. Este pasaje de Gálatas capítulo 5 versículo 4 me parece interesante. No sé si quieres leerlo, Brenda. Sí, claro que sí. El Gálatas 3, 5, 4 y 7. Sí. Déjame ver porque yo lo tengo que ver más grande. Gálatas 5, 7. Hay algo que le pasa al que está buscando justificación en la ley. Mira, esto es importante que lo entendamos. Si no entendemos esto, posiblemente no entendamos todo el tema. Ujú. Los temas que hemos tratado acá nos hablan de que la justicia de Dios que se revela a través de su Hijo Jesucristo está basada en dos principios: justicia imputada, justicia impartida. Justicia imputada, Jesús me perdona en la cruz del Calvario. Justicia impartida, Jesús me santifica con su Espíritu. Así que esa justicia que Dios me da a través de su Hijo es la que me hace justo, perdonándome y santificándome. Pero ahora mira lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 4. ¿Lo lees o lo leo? De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Um, Tremendo, yeah. tremendo. De Cristo os desligasteis los que por la ley queréis ser justificados o os justificáis. Y luego dice, de la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Sabes qué sucede? Cuando tú buscas salvación en la ley, tú anulas la justicia imputada y la justicia impartida. O sea, te sale pasando lo mismo que al católico. El católico anula la justicia imputada cuando va al confesionario y cuando cree que en el confesionario recibe el perdón de sus pecados. Y también anula la justicia impartida porque en su corazón no busca la santidad. Él se conforma con los ritos que le ofrece su religión. Y el buen adventista del séptimo día que está buscando la justicia por la ley, también está anulando la justicia imputada, el perdón de sus pecados en la cruz, y la justicia impartida, la santificación. ¿Por qué? Porque él se siente seguro y completo en la obediencia legalista de los mandamientos.
Y por eso Pablo dice, de Cristo os desligasteis. ¿Qué sería desligarse, Brenda? ¿Qué trae Alejarme, a tu mente esa palabra, desligarse? prácticamente alejarme de él, no caminar con Alejarme. él. Ujú. Entonces, aquí me está diciendo que cuando yo estoy buscando justificación en la ley, me estoy apartando ¿de quién? De Jesús. De Ujú. Cristo os desligasteis los que por la ley queréis ser justificados o os justificáis. De la gracia habéis caído. Yo no sé si nosotros logramos comprender esa expresión. Caer de la gracia. ¿Cómo yo puedo en un sistema de salvación por la ley caer de la gracia? Es que es muy sencillo. Porque por gracia somos salvos, dice Efesios 2:8. No por obras para que nadie se gloríe. Si la justificación fuese por guardar la ley, entonces ahora, ¿para qué necesitamos la gracia? No funciona así. Ahora, claro que la ley tiene su papel, pero la ley solamente me da conocimiento de quién soy yo, me enseña quién soy yo, Ujú. me muestra quién soy yo. Es más, la ley me lleva a escudriñar mi yo y ver de manera clara lo egoísta que yo soy. Pero ahora como la ley no tiene los dos principios que Jesús le ofrece al pecador para ser justificado, que es perdonarlo y santificarlo, la ley solamente puede llegar hasta ahí. Mostrarnos nuestra condición, nuestra degeneración, nuestra decadencia, nuestra imperfección y decirme, ahora te voy a llevar, te voy a señalar a tu Salvador, porque Él te puede perdonar y te puede santificar. Yo no puedo hacer eso. Ujú. Amén. Así que la tarea de la ley termina cuando me enseña mi pecado, pero ahora tiene que conducirme a Jesús, porque solo Él me puede brindar o me puede brindar los dos principios a través de los cuales me perdona y me santifica, la justicia imputada y la impartida, para poderme introducir en el cielo. ¿Puedes ver esta diapositiva? Ujú. ¿Qué ves ahí? El yo. Eh, Ese es tu yo y el mío. Amén. Ahí está nuestro yo. Así que la ley tiene un propósito. Cada mandamiento de la ley de Dios tiene un propósito. Cada mandamiento de la santa y bendita ley de Dios tiene un propósito. Mostrarme quién soy yo. Mostrarme quién soy yo. Y mostrarme algo más. Romanos 6:23. Que la paga del pecado es La muerte. la muerte. Así que la ley me muestra mi condición y me dice, usted está perdido. ¿Por qué está perdido? Que tiene dioses ajenos, porque adora imágenes, porque toma el nombre de Dios en vano, porque no guarda el día de reposo, porque deshonra a su padre y a su madre, porque roba, adultera, porque habla mal de su prójimo. Está en una condición de perdición y condenado a muerte. Y esto es lo que hace la ley, mostrarme quién soy yo, ir directamente a mi yo, tocarlo y enseñarme que estoy perdido. Pero luego que hace esto, dice el mayor expositor de justificación por fe que creo que existe, es Pablo, hablando de los hombres. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro tutor o guía o ayo para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. ¡Qué hermoso! Así que aquí tenemos la ley que me muestra mi condición, toca mi yo, me dice, usted es chismoso, usted es mentiroso, usted es un adúltero, porque cuando va por la calle
Mira mujeres y las codicia. Usted es vanidosa. Su propio Dios es su ego. Es esclava de la moda. Es esclava de la vanidad. Eso hace la ley. Me muestra mi condición. Pero luego que me muestra mi condición y me dice, estás condenado a muerte. Ahora, en Gálatas 3:24 me dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Qué hermoso, porque entonces ahora la ley, que no tiene el poder de justificarme, perdonándome ni santificándome, ahora me dice, ve a Jesús, porque Jesús es la solución para tu vida, para tu problema de pecado. ¿Cómo te parece esto, Brenda? Tremendo. Así que, ¿qué es la ley para un judío? Para un judío la ley no es solamente lo escrito en tablas de piedra, 10 mandamientos. Tenemos también la ley de Moisés. ¿Ve? Yo pregunto, y vamos a hacer una analogía, una analogía. Esta analogía es interesante. Escucha esto. El antiguo Israel recibió la ley de Dios escrita con el dedo de Dios, dice Éxodo 31:18, escrita con el dedo de Dios. Pero también recibió la ley de Moisés escrita en un libro, 613 leyes. Así que tenemos por un lado la ley de Dios, la ley moral, escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra, y por otro lado, la ley de Moisés, del profeta Moisés, tenía que ver con leyes civiles, tenía que ver con leyes higiénicas, de salud, leyes morales, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Ellos tenían la ley y tenían los escritos del profeta. Ahora yo te pregunto, ¿este pueblo tiene la ley? ¿El pueblo adventista se le dio la ley y también se le dieron los escritos de un profeta? ¿O no? Sí. Donde de alguna manera el profeta nos especifica de manera más clara lo que debemos y no debemos hacer. Hay muchas cosas que tú no encuentras en la ley de Dios, pero en la ley que Dios le dio al profeta, que él levantó Wow. para esta última generación, tú, por ejemplo, encuentras cómo deben vestirse las mujeres y los hombres, cómo debemos comer, cómo debemos hablar. O sea, viene bien especulado cada uno de los estatutos, decretos que el Señor ha dado para este pueblo que vive bajo la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Así que hay una analogía entre la ley que recibió Israel, escrita con el dedo de Dios, y la ley que recibió por el profeta Moisés, y lo que nos pasa a nosotros. Nosotros también tenemos profeta, también tenemos la ley moral y ley del profeta, escrita en un libro. Vamos a hablar de cuál sería la experiencia de un creyente que vive en la justicia de la ley. Vamos a mirar un requerimiento de la ley que nos fue revelado por Dios a través del profeta. Un requerimiento, salida al campo. ¿Te gustaría salir al campo, Brenda? Claro que sí. Yo también. Estoy en eso, Sí. con la bendición del Señor. Pero escúchame algo. Cuando un creyente vive en la justicia de la ley, cuando toma el requerimiento y lo aísla de la dirección de Dios, de Jesús, del Padre y de su Hijo. Bueno, tú vas a decir, ¿cómo se puede hacer eso? Es sencillo.
tú tomas el requerimiento, lo lees, tomas el libro de la ciudad al campo, tomas el libro Eventos de los últimos días, mensajes selectos, y lees que cada familia debe trasladarse a las montañas y sembrar sus propios alimentos, porque en el futuro el problema de comprar y vender será serio. Lee el requerimiento, pero ahora avanza para cumplir el requerimiento sin dirección. Mm, ¿Estás entendiendo eso? ujú. Por eso son los fracasos, Brenda. Porque nosotros queremos obedecer en nuestras propias fuerzas y queremos guardar y cumplir el requerimiento de la ley en nuestra sabiduría. Entonces, el que está en la justicia de la ley lee el requerimiento y dice, necesito salir al campo. Dios dice que debo salir al campo. Está diciendo una verdad. Está el requerimiento de la ley. Pero ahora, ¿qué hace? Empieza a vender su casa, vende su casa, sale, no pregunta ni a dónde, ni con quién, ni cuándo, ni cómo, no pregunta nada. Y sale y fracasa. Y después de que fracasa en el campo, dice, pero ¿por qué, Señor, si yo estaba cumpliendo tu voluntad? Si yo estaba haciendo lo que tú dices. No, no estaba haciendo lo que Dios dice. Porque Dios dice que salgamos al campo. Pero si tú lees bien, dice que cada persona debe pedir dirección acerca de cómo hacerlo y no debe dar pasos apresurados. Entonces, esa es la experiencia del de la justicia de la ley. Fracasó, se viene del campo a la ciudad y después dice, no vuelvo a salir al campo porque me fue mal. Y entonces le termina echando la culpa al Señor de todo lo malo que le pasó. Pero ahora el que vive en la justicia de la fe, mira lo que hace. Lee el mandamiento. Convendría conseguir un terreno donde haya árboles frutales y salir a las montañas y sacar las familias, que tenga suficiente agua. Y entonces lee el mandamiento de la ley y ahora va a Jesús y le dice, Señor Jesús, yo necesito que me dirijas. ¿Cómo salgo, Señor? Tengo esta casita para vender, es lo único que tengo, pero yo necesito que tú dirijas lo que voy a hacer para que yo no cometa errores. Señor, tráeme el comprador para la casa. Pero Señor, después de que me des el comprador, yo quiero recibir evidencias de a dónde tú quieres que yo salga, dónde me necesitas. Señor, tú has dicho que con dos o tres familias debemos salir. ¿Con quién salgo, Señor? ¿Dónde están las personas que te amen para salir con ellas? Dirígeme, Señor, porque no quiero cometer errores. Así que el que está en la justicia de la fe no se deja llevar por los impulsos y las emociones. Tiene una relación genuina con Jesús y cada paso que va a dar, pregunta, pregunta, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿A qué hora? Entonces el Señor lo direcciona. Entonces esta persona no tiene fracasos. ¿Entiendes eso, Brenda? Es precioso. O sea, hay un versículo de Proverbios 3:5 donde dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso es lo que yo hago a veces. Y Eso no es fracaso. lo que tú haces, eso es lo que hacemos la mayoría. Yo lo he hecho por años y hasta ahora estoy aprendiendo a preguntarle al Señor cada cosa porque he aprendido que la mayoría de mi experiencia fue en la justicia de la ley, es decir, tratando de obedecer independiente del Señor. Ahora, como fracasé, ya no quiero obedecer independiente de Él. Quiero obedecer, pero quiero hacerlo bajo su dirección. Amén. 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 Requerimiento de la ley.
Reforma pro salud, otro requerimiento de la ley. Entonces, tú encuentras en la ley que dio el profeta que se debe guardar la reforma pro salud y amén. Es la mano derecha, dice el régimen alimenticio que es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Pero tú encuentras eso y ahora lees algunas citas. Por ejemplo, en el régimen alimenticio dice, es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Entonces, empiezas a razonar. Si comer saludable y abstenerme de aquello que es malo me da la perfección cristiana, entonces ahora empiezo a mirar a todos los que no comen como yo, perdidos. Empiezo a mirarlos y cuando los veo, digo, uff, están perdidos. No están en la perfección cristiana. Yo sí estoy en la perfección cristiana. Entonces ahora la comida se vuelve tu salvador, porque llegas a creer que lo que comes es lo que te santifica. Eso no fue lo que trató de decir Elena de White. Eso no fue lo que expresó. Ella lo que está diciendo es que cuando nosotros comemos de acuerdo a la voluntad del Señor, le facilitamos la obra del Espíritu de Dios para nuestra transformación del carácter. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué dice Harvard? En un estudio que hizo de manera muy sencilla con los glóbulos blancos, los leucocitos, que cuando una persona consume azúcar, el sistema inmunológico se baja y dependiendo de cuántas cucharadas consuma por día, se baja a un punto en el que definitivamente ya no puede defendernos. Eso es interesante. Entonces lo que el Señor está diciendo es que definitivamente nosotros no debemos trabajar en contra de lo que Él está haciendo con nuestros hábitos alimenticios, porque Él está queriendo transformar con su espíritu nuestro carácter. Pero si yo consumo, por ejemplo, azúcar que destruye el sistema nervioso central, que daña las neuronas, ¿por qué un diabético? ¿Por qué un diabético sufre de tanto mal genio? ¿Por qué? Bueno, por el exceso de azúcar en su cerebro, porque en todas las células del cuerpo, nuestro cuerpo necesita, nuestras células necesitan insulina para que el azúcar pueda penetrar, pero en el cerebro no. Allá sube directo y hace un daño terrible en el sistema nervioso. Ahora, ¿cómo va a poder trabajar el Señor perfeccionando mi carácter cuando yo estoy consumiendo algo que lo está destruyendo? A eso es que se refiere Elena de White. Pero no puedo convertir el alimento en mi salvador. Y te voy a decir algo, yo he conocido hermanos que literalmente, se sientan a la mesa con otra persona y están pendientes de qué come o qué no come, Mm. porque por contraste ellos se ven más justos cuando el otro no come como come ellos, pero es porque han hecho de la comida su salvador. Pero aquel que ha recibido la dieta de Génesis 1:26 en justificación por fe, la vive, la experimenta él para agradar al Señor, porque lo hace por amor. Está enamorado de Jesús y solamente quiero decirse, Señor, no como esto porque te amo, me siento feliz obedeciendo. Pero sabes algo, no está pendiente del plato del otro, ni está condenando al otro por lo que coma. Eso es justicia por la fe. Reforma o requerimiento de la ley, reforma en el vestir. Claro que sí, hay que hacerla. El Señor dice que hay que hacerla. Y de hecho dice que muchas mujeres se van a perder solamente por cómo se visten.
El que vive en la justicia de la ley, el que vive en la justicia de la ley, se viste, como dice el Señor, pero siempre está mirando al otro para compararse y sentirse mejor, más justo por lo que está haciendo. Brenda, ¿sabes qué hace el que vive en la justicia de la fe cuando entiende lo que dice Pedro acerca de la indumentaria? Lo que dice la hermana Guay acerca de de la indumentaria. Va a la tienda, al almacén de ropa y empieza a mirar, Padre Celestial, ¿cuál vestido te gusta? Amén. ¿Cuál te gusta? ¿Con cuál te agradas? ¿Sabes algo? Yo he escuchado a mujeres que se visten específicamente para agradar a su esposo. ¿Has escuchado eso? Sí. Esposas que se visten, dice, no, es que yo me he visto así porque a mi esposo le gusta verme así. Bueno, están enamoradas. Ahora imagínate a alguien que está enamorado de Jesús o enamorada de Jesús. Va al almacén de ropa, a la tienda de ropa y le dice, Padre, ¿cuál te gusta? Es que yo te quiero agradar porque me siento feliz que me mires como a ti te gusta verme. ¿Cuál te gusta? Y permite que sea el Señor el que escoja. Eso hace el que vive en la justicia de la fe, enamorado, enamorado del Señor. Observancia del sábado, otro requerimiento de la ley. El que vive en la justicia de la fe, ese día es una delicia, como dice Isaías. No hay problema con el sábado. No está mirando a ver a qué hora se termina, a qué hora se acaba. ¿Cómo hacemos para que se oscurezca rápido? No, se goza en ese día, es una delicia, es una bendición. El que vive en la justicia de la ley, ¿sabes qué hace? El sábado es su Salvador y tiene una ruptura de relación con Jesús, pero él cree que el sábado lo va a salvar aunque esté independiente de Dios y de Cristo. Y me llama la atención que la sierva del Señor dice, no todos los observadores del sábado serán sellados. No. Te voy a decir algo. Cuando el general Tito entró en Jerusalén en el año 70, cuando fue sitiada por segunda vez y finalmente destruido el templo y la ciudad, el historiador Josefo dice que la sangre de los judíos corría como ríos por Jerusalén, más de 1 millón de muertos. Pero habían dos tipos, antes de la destrucción de Jerusalén, habían dos tipos de cristianos, y eso es una analogía, dos tipos de creyentes, perdón, dos tipos de observadores del sábado. Estaban los observadores del sábado que habían rechazado la justificación que el cielo les dio, los judíos ortodoxos, y guardaban el sábado y creían que el sábado era su salvador, pero rechazaron a Jesús, tanto que el Señor tuvo que decirles, yo soy Señor del sábado. Pero estaban el otro tipo de judíos que habían recibido la justificación por fe. Te voy a decir algo. Los judíos que recibieron la justificación por fe salieron. Y Flavio Josefo dice que ni un solo cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Salieron porque entendieron. Los que vivían en la justicia de la ley y solamente guardaban el sábado, pero rechazaron la justificación que Cristo les ofrecía, murieron en Jerusalén por el sitio romano. Y te voy a decir algo, eso se va a repetir. Todo aquel que hoy, y Roma ya nos tiene sitiados. Roma lo único que tiene, a lo único que le hace falta a Roma es dar la estacada.
una ley dominical obligatoria y un decreto de muerte. Pero te voy a decir algo. Todos los cristianos que hoy estén recibiendo a Jesús como su justicia y estén siendo perdonados y transformados en la justicia que el Padre ofrece a través de su Hijo, van a ser librados. Amén. Pero te voy a decir algo. Todos los que estén en la justicia de la ley van a perecer. Van a perecer. Roma mismo los va a destruir. Y les va a destruir sus altares, sus templos y todo en lo que tienen la confianza. Tremendo eso. Así que la justificación por la fe, no sé si logras ver esta imagen, Ujú. está verde, la puedes ver. Sí. Aquí tenemos la justificación por fe y en el centro, este es el centro del mensaje. Y las profecías, la ley, la salida al campo, los diezmos y las ofrendas, la reforma pro salud, todo tiene que ser guardado en justicia por la fe, obedecido en justicia por la fe. Porque si tú obedeces aislado de la justicia que es por la fe, cualquiera de los requerimientos de la ley, vas a fracasar y te vas a perder. Y obedecer en la justicia de la fe significa que tomas cada requerimiento de la ley, pero vas a Cristo en busca de poder, de fuerza, de su amor, de su transformación. Mira, te voy a decir algo. Hay personas expertas en predicar profecía. Y amén. A mí me encantan las profecías. Tengo por lo menos 100 temas de profecía. Pero te voy a decir algo. Cuando tú aíslas las profecías de la justificación por fe de la relación con Jesús, tú lo único que enseñas es eventos y fechas y sensacionalismo. Pero las profecías, como dice Pedro, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que las profecías tienen un propósito y es que el lucero de la mañana que es Cristo salga en mi corazón. Así que cuando las profecías no me llevan a Jesús, yo solamente me quedo como un buen exponente de fechas, eventos, de cronología, de escatología, pero no paso de ahí. Y lo mismo pasa con la reforma pro salud, con los puestos de avanzada, con todo. Todo tiene que ser en la justicia que es por la fe. Y aquí tenemos a Pablo, fariseo de fariseos. ¿Y sabes algo? Hasta que Pablo entendió, hasta que Pablo entendió que necesitaba conocer a Jesús de manera personal, pudo ser un verdadero observador de la ley. Antes solamente había sido un formalista. Pero cuando él se entregó a Jesús y tuvo una relación con Jesús, todo cambió en su vida. Así que en la justicia de la ley, tú rechazas la justicia imputada y rechazas la justicia impartida, por lo tanto, estás rechazando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se manifiesta en una persona, no en un mandamiento. Es la persona la que me da la gracia y el poder para yo poder guardar el mandamiento. Así que en la persona de Jesús encuentro todo el poder y la gracia para poder amar esa ley y obedecer esa ley por amor. Así que no soy vegano para salvarme, soy vegano porque Cristo me salvó y Amén. lo amo.
Juan capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que en Jesucristo encontramos la gracia para guardar la santa ley de Dios. Y me gusta esto que explica Pablo en Romanos 7, voy terminando, porque Romanos 7 10 al 11 explica Pablo la experiencia de aquel que vive en la justicia de la ley. Mira nada más. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida. ¿Para qué era el mandamiento? Para vida. Para vida. A mí me resultó para muerte. ¿Cómo así? Es un poco enredado el lenguaje de Pablo. ¿Cómo así que el mandamiento que me fue dado para vida me resulta a mí para muerte? ¿Cuándo es que el mandamiento que me fue dado para vida me resulta para muerte? Cuando yo trato de cumplir el mandamiento aislado de la relación con Jesús. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó por él y me mató. Pablo lo que está diciendo aquí es muy sencillo, que cuando nosotros vivimos tratando de guardar la ley sin fe, como ves en la diapositiva, nosotros vamos a ser fracasados toda la vida. Porque vamos a estar de caída en levantada, levantando y cayendo, levantando y cayendo. Que no tenemos fuerza para vencer ni voluntad para guardar la ley. Eso lo recibimos de Jesús. Por eso nuestra preocupación debe ser tener una relación muy íntima con Jesús, porque a través de esa relación íntima con Él es que recibimos la capacidad de poder obedecer la ley por amor y de manera casi que espontánea. Espontánea. Por eso Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Escucha esto. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Te digo algo, el adventismo está lleno de gente que quiere justificación por la ley. Pero ¿sabes por qué? Porque fue que fuimos doctrinados para eso. Es decir, cuando la iglesia adventista rechazó el mensaje de justificación por fe, en 1888 la dirigencia adventista influyeron sobre el pueblo para que lo hiciera. Si tú lees Testimonios para Ministro, te vas a dar cuenta desde la página 80 en adelante, que dice que el problema es que los adventistas del séptimo día estaban buscando salvación en la ley y que se escuchaba por todo el mundo que los adventistas no hablaban sino de la ley. Y llegaron a tener la ley como su salvador, de manera que cuando llega John C. Wagoner y empiezan a hablar de que es hora de volverse a Jesús, eso nos gustó, porque ellos creían que como estaban, estaban bien. Jesús quiere que nosotros le hallemos, porque en Él encontramos el poder, la sabiduría y todo lo que necesitamos como pecadores para ser fieles observadores de cada uno de sus requerimientos de su santa ley. Así que Brenda, te digo algo, es necesario pasar de la justicia de la ley a la justicia de la fe, Amén. porque todos los que estén en la justicia de la fe, de la ley, y solo en la justicia de la ley, van a terminar como dice Josefo que terminaron aquellos que estaban en Jerusalén. Y recuerda que Elena de White dice en el conflicto de los siglos que lo que sucedió en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que sucederá ahora. Dos tipos de creyentes.
observadores del sábado. Unos con la justicia de la fe, recibiendo a Jesús en sus corazones. El Señor les dijo que había una salida y salieron y ni siquiera uno murió. Otros en legalismo, en la justicia de la ley, murieron todos. Que Dios nos ayude, Brenda. Te invito para que oremos. Amén. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? So, lo malo no es la ley de Dios, es simplemente abrazar la ley de Dios como nuestra salvación en vez de Cristo, ¿verdad? Claro. No, es que la ley, el salmista dice en el Salmo 119, amo tu ley, oh Jehová, tus mandamientos son mi delicia. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros, en el entendimiento de salvación que tenemos, porque la ley no fue dada para salvarnos, la ley fue dada para mostrarnos nuestra condición. Jesús fue dado, entregado para salvarnos. Así que yo tengo que ir al que me puede salvar, porque el que me puede salvar me da la capacidad de ser buen hijo y Amén. observar el quinto mandamiento. El que me puede salvar ahora me da la capacidad de que el sábado sea una delicia. El que me puede salvar quita todo ídolo de mi vida y ya no tengo dioses ajenos. El que me salva y me puede salvar me controla la lengua para que yo no sea chismoso y levante falsos testimonios. Amén. ¿Ves? Entonces, el problema no es en la ley, el problema está en cómo nos doctrinaron a nosotros, porque nos doctrinaron para vivir en salvación por obras. Es decir, mira, la iglesia católica, la iglesia adventista tomó el sistema de salvación por obras de la iglesia católica, solamente que no lo hizo con ritos paganos, sino con lo que Dios dio, con su ley, con lo santo. Amén. Entonces, sacó a Cristo, sacó a Cristo de la ecuación y nos dicen que solamente podemos encontrar salvación haciendo, diciendo, obrando y siendo fiel a la iglesia, a la organización. ¿Ves? Y ya, así vas a ser salvo. Y ese es el concepto que tienen millones de adventistas. Equivocado, totalmente equivocado. Entonces el problema nunca ha sido la ley. El Amén. problema ha sido el Nosotros. mal adoctrinamiento que hemos recibido, porque hemos sido inducidos en un sistema de salvación por obras que no es lo que Dios ha querido. Dios dio su santa ley para que cada uno de nosotros, como dice Gálatas 3:24, vayamos a Cristo para ser justificados por la fe. Amén. Ese ha sido el propósito del Señor. Ese ha sido siempre el propósito del Señor. Y Él definitivamente quiere hacer grandes cosas con nosotros. Quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y quiere que despertemos de este horrible sistema que nos ha llevado a eso. Es que es increíble ver, Brenda, cómo hoy tú hablas con un adventista y te dice que fuera de la institución no hay salvación. Mm. ¿Qué es eso? Es salvación por obras. ¿Cómo así? O sea que ahora mi Salvador no es Jesús. O sea que ahora mi Salvador es un escritorio, Mm. es un sistema organizado. Ahora mi Salvador es un hombre, una dirigencia. Eso es salvación por obra, eso es paganismo. Ujú. Entonces tenemos que salir de todo eso y correr a los brazos de Jesús y refugiarnos en Él para poder encontrar salvación. Amén. Es lo único que podemos hacer. No hay nada más que hacer. ¿Tú Am- sabes cuál es el gran problema? Entendemos mal la escritura. Termino con esto. Yo fui el primero, bueno, no el primero, pero uno de los que más entendí mal esto.
Esto que te voy a leer lo entendí tan mal por tantos años, Brenda, y hice mucho daño Wow. con esto, hasta que pude entender qué es lo que el Señor quiere transmitir acá. Deuteronomio capítulo 6. Escucha bien. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Verso 4, hablando de la ley, de los mandamientos, estatutos, decretos. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Aquí viene la síntesis de todo. Amarás a Jehová tu Dios Qué lindo. de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El principio de la Shema de Deuteronomio 6 no es guardar la ley, es amar a Jehová con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón. ¿Por qué? Porque es que el que ama no tiene problema con la observancia del sábado. El que ama no tiene problema con decir, oiga, yo tengo que cambiar mi indumentaria. Al Señor no le agrada, yo lo amo tanto que yo voy a cambiar mi forma de vestir. ¿Ves? Mm, Entonces, es bien interesante esto. El amor es el principio que rige la Shema. Oye Israel, Jehová, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y ahora escucha esto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles eran las palabras que habían que escribir en los postes de las puertas y en las casas? Y decírselas a los hijos al levantarse y al acostarse. No era la ley, era el amor. Ahora, ¿qué hicimos nosotros con nuestros hijos? Yo tengo 5 hijos. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Les enseñamos desde pequeños que tenían que obedecer y les dijimos, esto es pecado, no comas esto, no mires esto, no toques esto, no hagas esto. Pero nunca les enseñamos a enamorarse de Jesús. mm, Y por eso cuando llegaron a cierta edad, como no entendían nada de justificación ni de amor, cogieron otros caminos. Pero cuando nosotros les enseñamos a amar, la vida de esos muchachos son diferentes porque se levantan en el cristianismo genuino, el cristianismo del amor a Dios. Así que esos muchachos no tienen problema con la obediencia, porque aman. Nos hemos equivocado en todo, porque nos enseñaron mal, nos siguen enseñando mal y no hemos querido despertar. Dios te bendiga, Brenda, y bendiga a todos los hermanos a los que llega este tema. ¿Oramos? Vamos a orar. ¿Quieres orar? Claro que sí. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos a ti, Dios, para pedirte perdón, porque si hemos enseñado algo mal a nuestros hijos, que tú nos ayudes inmediatamente a, bueno, primero ayudarte a amarte primero a ti, para que ellos puedan ver el amor de Dios. Perdónanos si como padres en algún momento hemos fallado. También, oh Dios, ayúdanos a caminar contigo siempre, porque tú eres la verdad y la vida, el camino, todo lo que necesitamos para tomar decisiones en estos días que vienen, que son tan difíciles. Gracias por el mensaje que Henry presentó y síguelo usando, Dios. Que ese mensaje pueda llegar a las personas que te necesitan. Gracias por perdonarnos, Dios. Gracias porque sigues intercediendo por nosotros en el lugar santísimo.
En tu nombre te agradecemos por tu amor. Amén, Señor, y amén. Amén. Amén.